Bienvenidos a Neuroeducados, un programa en colaboración entre Mar Educados y WIPR 940M. Dentro de los temas que son importantes dialogar, es importante encontrar estrategias que nos ayuden a promover nuestra salud mental. Y no solamente para los adultos, sino también para los niños. En esa línea en particular, y por esa razón, nuestra invitada de hoy, la doctora Laura Navarro Rosado, es especialista es consultora, debo decir, en liderazgo en mindful estratégico y también especialista en educación emocional. La doctora va a hablar hoy con nosotros sobre un tema importantísimo y muy abarcador que es el mindfulness en la educación. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias. Un placer estar contigo hoy aquí. Estamos muy felices de que esta entrevista se haya dado. Bien importante y algo muy básico. ¿Qué es el mindfulness? Así de manera simple para que nuestro público lo entienda y se animen también. Exacto. Pues bien sencillo. El mindfulness es el resultado de prestar atención de manera intencionada al momento presente sin juzgar. Esa es una definición bien sencilla que la propone Jon Kabat-Zinn, que es uno de los propulsores del mindfulness a nivel secular, que eso es otra cosa importante que debemos dejar claro. El mindfulness del cual vamos a hablar es secular, no tiene nada que ver con religión ni la espiritualidad, aunque sus bases son el budismo. Eso es importante, ¿verdad? Aclarar que es el término secular, ¿verdad? Para Ujú. las personas que a lo mejor se les hace un poquito extraño. Correcto. Y dejar claro que no tiene nada que ver con ningún tipo de aspecto religioso. Correcto. Sí. Entonces, desde tu experiencia clínica, tu experiencia educativa, ¿qué entendemos, verdad, realmente por mindfulness cuando hablamos específicamente de los niños, ¿no? En edad escolar primaria. Sí, pues cuando hablamos de mindfulness ya dirigido a los niños, lo que estamos hablando es de entrenar la atención. Y ahí hay una diferencia, porque hablar del resultado de prestar atención al momento presente de manera intencional puede resultar un poco abstracto para muchas personas. Así que cuando estamos trabajando con niños particularmente, es el elemento de entrenar esa atención, donde el niño pueda reconocer qué está pasando en su cuerpo, su entorno. Y entonces a través de diferentes técnicas, es que el niño va a aprender a reconocer y entonces se activa la atención. Así que cuando hablamos de mindfulness para niños, no estamos hablando ni de sentarlos a meditar, ni que van a estar largas horas tratando de que estén tranquilos, etcétera. Estamos hablando de cómo ese niño puede darse cuenta, que eso es algo que nosotros en el mindfulness hablamos mucho. Cuando tú te das cuenta, realmente estás prestando atención al momento presente. Así que cuando el niño puede notar qué está pasando en su cuerpo, en su entorno, se da cuenta, ya está prestando atención. Por lo tanto, de alguna manera está practicando el mindfulness. Eso es bien importante aclararlo porque quizás muchos padres, Ujú. maestros y demás puedan pensar que no vamos a practicar el mindfulness porque yo no puedo lograr jamás Ajá, que los niños se queden todos quietecitos, que no se distraigan, que se concentren, que se sienten ahí un correcto. rato largo, ¿verdad? Las ideas estas preconcebidas que Ujú, tenemos de lo que es la meditación y de que va a conllevar mucho esfuerzo, mucho ujú. tiempo, que los niños van a estar así como tipo estatuas y que realmente es una tarea prácticamente imposible. ¿Verdad? Esas ideas preconcebidas que pueden existir, Exacto. Ujú. pero que realmente no se trata de eso, sino de entrenar la atención y también, a ver, practicar la compasión con nosotros y con los demás. Correcto, correcto. Ujú, Y yo creo que parte de eso también es no estarle exigiendo a los niños cosas que no pueden realmente ujú, darnos por su edad, su capacidad, ujú. el momento en el que se encuentran dentro de su proceso de desarrollo. También tener en cuenta los diferentes estímulos, ¿no? Correcto. Una de las cosas importantes es que cuando hablamos de prestar atención, estar presente en lo que estamos viviendo, muchas personas tienden a pensar que los meditadores habituales no se distraen. Y la realidad es que la mente
se distrae por defecto. Es en ese proceso donde nosotros prestamos atención realmente a esa distracción que volvemos a entrar en el proceso. Así que no existe tal cosa como que nunca nos distraemos. Nuestra mente, por naturaleza, se distrae. Siempre va a buscar alguna manera de distraerse y en los niños más. Algo importante de las cosas que mencionaste, no podemos darle la responsabilidad a los niños. Los niños, por ejemplo, si nosotros practicamos mindfulness con los niños o los exponemos al mindfulness, el adulto tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad del adulto es que para enseñar mindfulness, yo debo practicarlo. Así que, de alguna manera, si no lo practico y le promuevo en el niño o le trato de imponer que haga un tipo de práctica de mindfulness, pero realmente yo como adulto no lo practico, pues realmente le estoy dando la responsabilidad al niño que aprenda a autorregularse cuando yo como adulto no lo sé hacer. Yo quiero hablar un poco de esto porque desde mi experiencia como maestra de yoga, que se veía algo, no sé, como lógico, el que, bueno, para uno poder ser maestro de yoga, uno tiene que certificarse, ¿no? Pues entonces también para poder encaminar a los niños en todo el mundo del mindfulness, también debemos certificarnos. Y debemos siempre, que esto aplica para todos, ¿no? Ser el ejemplo. Correcto. No podemos, sí, vamos a... O sea, y esto aplica para cualquier disciplina. Correcto. Que sobre todo ¿verdad? Para los padres, los maestros, todo el que participa del proceso de crianza de los niños. Predicar siempre con el ejemplo es fundamental. No podemos estarle exigiendo cosas que nosotros no hacemos, Exacto. cosas en las que no creemos. Y estamos hablando de algo bien importante que es el bienestar. Correcto. Exactamente. Entonces, ¿por qué ha ganado tanta popularidad el mindfulness en las escuelas? Pues mira, antes de entrar a ese punto, quería puntualizar y tal vez hacer una diferenciación en lo que es la técnica y la práctica. Cuando hablamos de la técnica de mindfulness, es lo que hacemos. Pero para que sea práctica, pues por supuesto, tiene que haber una consistencia. Lo que significa que si yo como educador solo hago la técnica una vez, no puedo pretender que sea una práctica. Por lo tanto, no voy a tener los mismos resultados. Si usted quiere bajar de peso y camina una sola vez o come bien una sola vez, no va a tener los resultados que está buscando. Pues exactamente es lo mismo con el mindfulness. Y la semana pasada en este programa estuvimos hablando de la importancia de la disciplina, de la importancia de generar hábitos y de cómo la consistencia era quien nos acercaba un poco más a lograr nuestras metas. Correcto. Entonces no puedo evitar enlazarlo con lo que estás mencionando. Correcto. Está todo relacionado. Así que tiene que haber una consistencia para que realmente se convierta en una práctica y tenga los resultados que queremos. Pero contestando la pregunta de por qué ha ganado tanta popularidad, la realidad es que en Puerto Rico todavía no podemos decir que en los escenarios escolares el mindfulness es utilizado de manera sistemática o es implementado de una manera consciente como para lograr los resultados que queremos. Sí, claro que nuestro país siempre tiene muchas cosas para mejorar, muchos espacios, muchas áreas de oportunidad. Sí. Sin embargo, las investigaciones más significativas las podemos ver desde Latinoamérica, Europa. ¿Y por qué ha ganado tanta popularidad? Bueno, en los inicios porque se vendía, se promovía como una receta rápida, tal vez. Una receta rápida significa de que se iban a ver unos cambios en los niños, luego obviamente de procesos largos de estrés, postraumático, los altos niveles de ansiedad, el burnout de los académicos, todo esto. Así que se vio como una solución un poco más rápida. Ya a medida, ¿quiénes lo han podido sostener? Los que realmente abrazaron la práctica como parte de sus currículos.
Y al ser parte de sus currículos, ahí, obviamente, de manera sistemática y dando los resultados que estaban teniendo las prácticas, se populariza, pero por los resultados, no solamente los estudiantes, sino por los docentes. Toda institución educativa que esté interesado en implementar prácticas de mindfulness, tenemos que comenzar con la docencia. El docente primero debe conocer la práctica, debe practicarla, valga la redundancia, y entonces luego trabajarlo con sus estudiantes. Así que es popular por los resultados sí que tiene, pero no inmediatos, sino a largo plazo de manera consistente. Vamos a hacer un llamado a todos los docentes que nos están viendo y escuchando, que nos escriban, porque es importante capacitarlos y capacitar a sus escuelas. Correcto. Al final les contamos a dónde nos pueden escribir, aunque ya saben, pero no está de más volver a recalcarlo. Totalmente. Ok, algo importante. Cuando estaba mencionando el tema de que era la receta fácil, ¿no? Que era como que se veía casi como un milagro a resolver algunos de nuestros problemas en términos del mundo académico, científico y educativo. No pude evitar pensar, por ejemplo, las comparaciones con el yoga y cómo ciertamente son múltiples los beneficios del mindfulness. Está requete estudiado, ya se aceptó como una práctica basada en evidencia y el yoga no está ahí todavía. De hecho, yo estoy trabajando para que sí. Porque, ¿verdad? Las comparaciones son odiosas, pero son inevitables. Y pensando en el tema de la receta fácil, por ejemplo, en el caso del yoga, el yoga requiere del cuerpo en acción. Y los seres humanos, pues, tenemos esa tendencia a no necesariamente todo lo que implica un poquito más de trabajo no es necesariamente tan atractivo. Entonces, mientras decías lo de la receta fácil, pues no pude evitar pensar en eso. De que sí, es complicado, no vamos a lograr, al final del día, el mindfulness es un tipo de meditación. Y lograr llegar a un punto en donde podamos decir, estamos en una práctica activa, saludable, es parte de nuestra rutina, eso requiere un trabajo. Correcto. Eso no es como, sí, me senté 3 segundos y ya estoy iluminada. Correcto. No es así. No quiero, ¿verdad?, restarle mérito al trabajo, al esfuerzo que hay que hacer. Pero sí, en el caso, por ejemplo, del yoga, requeriría un paso más porque requiere entonces que pongamos más nuestro cuerpo. Y quizás la receta no sería como tan atractiva en ese sentido. El elemento de cuando decimos la receta fácil es porque utilizamos narrativas que nos dicen ya no vas a tener estrés, ya te vas a sentir bien. A la medida que tú sigues aprendiendo del mindfulness, pues todo eso son mitos, porque nosotros somos seres humanos y vamos a tener el estrés, existe en nuestra vida y la vamos a tener todo el tiempo. Es cómo tú lo manejas y cómo tú utilizas estrategias y técnicas que te ayuden a vivir con el estrés. Así que a medida que eso se sigue como aclarando, ahí es que las personas, como tú muy bien dices, dicen, pues fíjate, esto no necesariamente es tan fácil como me dicen. Porque ya cuando son adultos, y los adultos pues ya entra un proceso sí meditativo, que incluye la parte del mindfulness, pues cuando comienzan a ver que requiere estar tal vez 10, 15 minutos. Disciplina. Exacto. Esa es la clave. Le oímos a la disciplina. Esa es la clave. 10, 15 minutos en silencio, centrándose en su respiración, etcétera, pues dice, no, esto no es para mí. La realidad es que pues necesitamos darle tiempo al proceso. Y otra vez, todo lo que vale la pena toma tiempo. Hay que poder someterse a los procesos, disfrutar los procesos. Claro. Y no sucumbir ante el sistema actual que nos hace creer que todo es para ayer, que todo es rápido, que todo tiene que estar listo en 5 minutos.
no funciona así. Nuestro cuerpo no funciona así y eso es tóxico y nocivo para nuestro cuerpo y para nuestra salud mental en general. Exacto. Y hablando del cuerpo y la salud mental y demás, vamos a hablar un poco sobre el tema de la parte de neurociencia, porque es importante hablar de cuáles son las áreas del cerebro que se ven más beneficiadas, porque esa es la palabra, con la práctica, ¿verdad?, del mindfulness. Correcto. Pues mira, una de las áreas que más beneficios recibe en los niños es la parte de la corteza prefrontal. Y no me quiero poner muy técnica, pero ahí es donde pasan todas las funciones ejecutivas, etcétera. Y aunque reconocemos que la corteza prefrontal no llega a su maduración hasta después de la adolescencia, sí es la que está encargada de ese proceso de atención. Así que si nosotros, mi lema siempre es, mientras más temprano comencemos a enseñarles a los niños a trabajar con la atención, mejores resultados vamos a tener en la adultez. Porque ya ellos van a poder aprender a reconocer cuáles son esas técnicas que les funcionan para regresar a la atención. Así que en esa corteza prefrontal, de hecho, en los estudios, los ecogramas que le hacen a meditadores habituales, se pueden ver cómo ese cerebro comienza distraído en muchas áreas de su cerebro activadas y cuando logra darse cuenta de la distracción, centrarse en la respiración o en el ancla que haya seleccionado, solamente se ven activos el área de la corteza prefrontal media y singular. Así que es sumamente interesante ver esos ecogramas. En los niños aún no hay tanta información para poder ver cómo se ve ese cerebro cuando el niño presta atención. Sí sabemos que esa es una de las áreas que se activa rápidamente y recibe beneficios. Lo interesante de esto es, y es una de las áreas en las cuales también yo me especializo, es que esto es sumamente importante para el proceso de lectoescritura. Y por eso es que hablamos de la lectoescritura, pero con un enfoque en el mindfulness. De esa manera, una vez yo logro que mi estudiante de su cerebro esté tranquilo, yo lo puedo acercar a ese proceso de lectura y escritura de una manera más efectiva. Otra área importante es la amígdala. Evita la impulsividad, esa reactividad. Lo prepara para un proceso de enseñanza-aprendizaje más tranquilo, más relajado, más efectivo, porque su atención está en lo que vamos a hacer. Así que es bien interesante cómo a través de esa preparación con las técnicas de mindfulness podemos lograr que nuestros niños mejoren sus procesos académicos. Tanta falta que hace eso en las escuelas y yo no creo que ningún maestro o maestra me vaya a desmentir. La gran pregunta, ¿cómo hacemos que nuestros niños nos atiendan? Que se concentren, que puedan aprender. Sobre todo, ¿verdad? Por el tema de tantas y tantas distracciones que tenemos hoy. Hablamos, ¿verdad?, sobre los beneficios que tiene el mindfulness a nivel de neurocientífico para nuestro cerebro. Hablamos de la corteza prefrontal, de la amígdala. Pero vamos ahora a preguntar específicamente cuáles son esas técnicas de mindfulness que podemos, ¿verdad?, emplear con nuestros niños, que es algo tan importante y tan necesario. Correcto. Pues cuando hablamos de mindfulness para niños, estamos hablando que tenemos que utilizar técnicas tangibles. Reconocemos que hay edades donde los niños, las cosas que son muy abstractas no las van a entender. Así que, por ejemplo, la respiración, ellos no ven la respiración, si pudieran sentirla, pero es un poco complicado ponerlos a respirar. Así que utilizamos diferentes materiales. Pueden ser las esferas para lograr la respiración. By the way, no me la traje. Esa era una buena demostración. Las esferas para lograr la respiración. Vienen unos laberintos donde los niños utilizan sus dedos para ir respirando. Eso es algo súper beneficioso y le ayuda a ellos a canalizar
tal vez en momentos de coraje, frustración, que ya ellos lo pueden identificar, ansiedad, pero tiene que tener algún elemento multisensorial. Con los niños utilizamos muchas actividades donde los 5 sentidos están involucrados. Si vamos a respirar, utilizamos la mano o utilizamos algún material que les ayude a, a ver la respiración, ¿no? De una manera más tangible. Pero también caminatas en el patio. Algo que es súper sencillo y en muchas escuelas tenemos patio. Simplemente salir a observar qué es lo que hay en el patio, qué escucho, cuáles son los olores. Todo eso ayuda a que el niño esté más presente y haya lo que le llamamos la atención a ese momento. ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones esto se utiliza simplemente para sacar a los niños a distraerse y al contrario, esto es un ejercicio de atención. Caminatas conscientes, movimientos conscientes, que muchos maestros lo utilizan, por ejemplo. Ven que los niños ya llevan un periodo largo sentados, la clase ha durado mucho, etcétera, y le dicen, ok, vamos a levantarnos, mueve tus manos, levanta los brazos, mueve la cabeza. Pues déjeme decirle que si usted hace eso consistentemente, eso es una práctica de mindfulness y le llamamos también pausas activas, donde el niño pausa, ¿verdad? Su cerebro ya está un poco agotado de toda la información que está recibiendo y necesita una pausa. Y ahí entonces comenzamos a promover el movimiento en los estudiantes. Otra manera, mi visión es holística, por lo tanto, yo no veo el mindfulness de manera segmentada a lo que hacemos el día a día en los salones de clase. Al contrario, el mindfulness es parte de mi día y mi rutina, así que yo lo integro en todas las cosas que yo esté haciendo. Cuando yo estuve en la República Dominicana trabajando como educadora, yo comencé a hacer muchas actividades. En aquel momento las veía como actividades. Ahora que tengo ese conocimiento, reconozco que eran técnicas que se convirtieron en prácticas de mindfulness. Muchas actividades multisensoriales, donde los niños tenían que observar, tenían que tocar, tenían que oler, tenían que escuchar. Y yo te puedo decir que mis salones eran salones donde el aprendizaje era visible sin necesariamente tener un caos. Y ahí es donde yo digo que el manejo del salón es bien importante e integrar estas técnicas lo hace totalmente diferente. Otro elemento importante es la literatura. Nosotros en los grados primarios, kindergarten hasta 3er grado, más o menos, nos enfocamos mucho en la lectoescritura. Pues, ¿por qué no integrar literatura mindful o literatura consciente que nos sirve también de instrumento, de herramienta para enseñarle a los niños cómo autorregularse, pero a la misma vez aprender a leer y escribir? Así que no lo estamos haciendo de manera segmentada. Estamos integrando las técnicas de mindfulness al proceso de lectoescritura. Y aquí te traje unos libros que son bien valiosos. De hecho, esta es carpeta dura porque se recomienda para grados preescolares, aunque el texto no necesariamente sea grande como se recomienda en esos niveles. La realidad es que el niño lo pudiera manipular porque las ilustraciones están súper claras. Obviamente, pues, sería una lectura oral que hiciera el educador para ir llevando al niño a cómo la niña, en este caso, que el título se llama Tengo un volcán, la niña comienza a reconocer cuando ella está molesta y lo asocia con un volcán. Así que, ¿cuántos niños nosotros no tenemos en los salones de clase que ya saben, reconocen cuándo se van a enojar? Yo he tenido niñitos cerca que dicen, me estoy enojando, o ya estoy comenzando a enojarme. Sí, entonces, y la pregunta es, ok, ¿dónde lo sientes? ¿Dónde en tu cuerpo sientes el coraje? En el caso de esta niña, era en el estómago, entre el ombligo, lo explica en el ombligo.
Pero sería interesante ver cómo nuestros niños verbalizan dónde sienten el coraje, la frustración, la ansiedad y hasta la felicidad, porque la felicidad también se siente. Y hablábamos en la pausa de cómo en muchas ocasiones nuestros niños somatizan las Ujú, emociones a través de distintos dolores, como por ejemplo el dolor de estómago. ujú, Y los padres, o sea, padres, madres, maestros saben que muchas veces nuestros niños, por ejemplo, no comieron nada que ujú, pudiera haber generado algún tipo de dolor estomacal o que los haya envenenado de alguna ujú. manera. Y también que los niños tienen periodos prolongados o sea, consecutivamente, me duele el estómago, me duele el estómago, Ajá, me duele el estómago, y muchas veces está intrínsecamente ligado a su mundo emocional. correcto. Nos están dejando saber que genuinamente algo está pasando. Ujú. Con esto no quiero decir que Sí. no sea algo biológico, no sea Ujú, algo que requiere, ¿verdad?, la revisión de un médico. Hay que ujú. ser responsables siempre, pero también Correcto. estar pendientes de cuando esto es algo consecutivo, más allá de la biología y de ya haber descartado, ¿no?, todas las otras posibles variables que pudieran estar generando este Ujú. tipo de situación. Y sabemos que las emociones se manifiestan mucho, muchísimo en Ujú, nuestro estómago. Es una manera de somatizarlo. ujú. Y eso puede ayudar a los niños también a identificar, a reconocer, como tú muy Correcto. bien estabas diciendo, Ujú. que hay niños que ya pueden decir, me estoy enojando. Sí, Y nos reímos porque es que se ve muy gracioso. No es que nos debamos reír cuando nos hagan, exacto. cuando nos confíen eso, esto es algún asunto serio. Ellos se ven muy graciosos porque son Ujú. pequeñitos y la realidad es que se ven como muy tiernos, muy cute, pero respiramos, no nos reímos, tomamos este asunto con mucha seriedad, les Sí, escuchamos y le ayudamos en el proceso. correcto, correcto. Em, una de las parte del entrenamiento del maestro, del educador, es poder guiar al estudiante en ese proceso. No es lo mismo, y esto lo hablo también con los educadores con los cuales comparto y trabajo en ocasiones. Yo le digo, pueden tener, y lo sé porque pues yo también fui parte en mis primeros años de experiencia de ese proceso, donde dicen, vamos a trabajar las emociones, y lo primero que le presentamos a los niños que un cartel con las emociones. Y entonces se queda en el cartel. Sí. El elemento clave aquí es que el niño lo puede reconocer en un cartel, pero no reconocerlo en ellos. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarle a los niños. La emoción que está sintiendo el niñito del cartel, posiblemente ellos lo han sentido, es como yo logro que él lo pueda identificar en su propio cuerpo. Y a consecuencia, una vez lo identifica, como también puedo utilizar una de las técnicas que he aprendido de atención plena para trabajar esa emoción. Muchos estudiantes de educadores que han implementado técnicas de mindfulness y que le ha funcionado, mencionan que al ellos implementar las técnicas de manera consistente, ya los niños identifican que les funciona. Y ellos mismos le mencionan al maestro, necesito respirar. Cuando llegamos a ese punto, ya el niño ha logrado el proceso de autorregulación, porque identificó cuál es la emoción y de qué manera puede trabajarla para entonces continuar. No puedo evitar pensar en la cantidad de adultos que no han llegado a esa meta maravillosa. Como Totalmente de acuerdo. ahí la importancia de Ujú. integrar el mindfulness en la educación. Correcto. Porque mientras más vamos creciendo, Ujú, creciendo y desarrollando,, más complicado es. ujú, Porque nos toca ese proceso tardío para quienes decidimos entrar a ese proceso. ujú. Porque esto todo es un proceso consciente. Correcto. Y el trabajo se triplica. Porque entonces lo que había de niños, casi todo es mucho más fácil. Ujú, Nuestro cerebro es maravilloso, está en pleno desarrollo, ujú, nos permite aprender más idiomas con mayor facilidad, ujú. o sea, todo tipo de técnicas, destrezas y demás. Entonces, mientras más grandes somos, más complicado es. Más complejo, ajá. Y sobre todo con el tema del mundo emocional, Ujú. porque la vida se complica. Correcto. Entonces, ¿qué sucede con lo que estás mencionando?
Cuando hablamos del mindfulness en niños, hablamos de entrenar a esa atención desde la curiosidad. Uno de los principios del mindfulness es la mente de principiante. Y cuando pensamos en los niños, siempre decimos, ay, es que él no tiene miedo, ay, es que él se atreve, es que siempre está bien contento. Claro, porque los niños vienen con esa hambre de explorar, de experimentar. Pero como muy bien tú dices, a medida que sigue pasando el tiempo, las creencias, el tipo de crianza, lo que otros adultos depositan en nosotros, hace que ese proceso de encontrar de evitar la distracción y tratar de mantenerte presente, se vuelve más complejo. Así que si desde pequeños nosotros comenzamos a exponer a los estudiantes o a nuestros hijos, si usted tiene hijos, pues la mejor recomendación es que comenzar a explorar, a leer, a estudiar, cómo podemos en familia tener prácticas que sean más llevadas a la atención para promover la empatía, la bondad, la solidaridad, porque otro elemento clave en lo que es el mindfulness para niños es que nosotros integramos todo lo que tiene que ver con valores, la bondad. ¿Cómo yo le enseño a mi estudiante qué es la bondad? ¿Cómo se ve la bondad? ¿Cuáles son los actos que yo hago que reflejan bondad? Valores que hacen más falta. Más falta que nunca, Sí. ¿verdad? Porque ahora pareciera ser que se le da valor a otras cosas. Entonces, es demasiado importante poder integrar esto en todo el proceso educativo, de crianza. De hecho, lo hemos conversado en otros programas que el proceso educativo es un proceso de muchas personas. No es una responsabilidad que recae solamente sobre los padres, solamente sobre los maestros. O sea, hay que hacer equipo para poder obtener los resultados que queremos. Entonces, en vez de seguirnos quejando, ¿verdad?, de todas las calamidades del momento, que no son pocas, y de lo mucho que hay que hacer por la educación, sobre todo, y por nuestros niños y jóvenes, la integración del mindfulness aparece también como una especie de puerta mágica en el sentido de esa esperanza para poder avanzar en digamos, en la dirección que necesitamos. Definitivamente. Yo veo el mindfulness como esa alternativa hacia una transición a una educación más consciente. Y pues como sabemos y reconocemos que todos los cambios, particularmente en la manera en que nos proyectamos, en la manera en que somos, en la manera en que aprendemos, en la manera que enseñamos, podemos pasar por un proceso de eso no es para mí, eso es muy complicado, no lo conozco tanto, y ponerlo un poco alejado de llevarlo a la práctica. Así que mi invitación es a todos los educadores, directores, personas que estén interesadas en conocer más de cómo el mindfulness puede beneficiar a los estudiantes, pero no solo a los estudiantes, como bien mencionaba, a las familias, a los docentes. Docentes que sabemos que están agotados, muchos están frustrados en escenarios de mucha carga emocional. Esto es una manera volvemos, no es una receta mágica, pero sí les va a ayudar a poder enseñar con más amor, con más intención y lograr esa conexión que la misma neurociencia nos dice que si los niños no tienen una conexión con ese adulto que enseña, no hay aprendizaje. Tiene que haber conexión. Y para haber conexión, pues el maestro también tiene un rol bien importante de cómo lograr llegar a ese estudiante. No, y que existe evidencia de cómo el mindfulness apoya los procesos de aprendizaje y la convivencia escolar. O sea, eso es lo extraordinario de todo esto, que ya se ha estudiado, que ya es una práctica basada en evidencia y que ya no es algo que hay que pensarse mucho si lo integramos o no al currículo. Correcto. Ya es algo que
Es cuestión de vamos a hacerlo. De accionar, exactamente. Un dato importante con relación a la parte de currículo, que era lo que estábamos hablando, no podemos seguir trayendo estrategias, ideas, proyectos de manera aislada. ¿Ves? Nosotros tenemos que garantizar que lo que nosotros hacemos tenga una interrelación con lo que se está enseñando todo el tiempo en el salón de clase. Y por eso que si adoptamos currículos, no puede ser una clase adicional. Es como eso se entrelaza en lo que ya hacemos en el día a día. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y hay una parte bien importante, sobre todo concerniente a Puerto Rico, porque ya habíamos conversado sobre que quizás el mindfulness estaba como un poco más de moda o había ganado cierta popularidad, sobre todo en los contextos educativos, pero que pues en Puerto Rico todavía hay mucho espacio para mejorar, muchas áreas de oportunidades. Y dentro de esas áreas de oportunidades, pues quizás el tema de los límites y las precauciones de la integración del mindfulness en los ámbitos escolares, pues es algo de lo que debemos conversar y abundar un poco más. ¿Cuáles serían las principales limitaciones a la hora de integrar el mindfulness en los contextos escolares? Pues mira, lo primero es tratar de dar capacitaciones aisladas. Y me explico. Muchos educadores conocen del mindfulness porque tomaron algún taller. Y cuando escuchan el taller dicen, ay, yo hago eso. Y en ese momento es que ellos pueden asociar que lo que están haciendo en el salón de clase tiene nombre y tiene evidencia científica. Lo cual no está mal, porque la realidad es que la teoría de atención plena de Brown and Ryan explica eso exactamente, que antes de nosotros llegar a decir que practicamos mindfulness, lo empezamos a hacer sin darnos cuenta que realmente eso es algo probado. Así que ya eso está evidenciado que es parte del proceso. Pero sabemos que un solo taller no va a hacer que nuestro maestro esté capacitado para llevar un salón de clase hacia la conciencia plena o hacia la atención plena. Así que eso es uno. Número dos, los currículos. Si nosotros no tenemos un currículo donde realmente se integre el mindfulness a lo que es la literatura, por ejemplo, la lectoescritura integrando literatura mindful o consciente, pues yo siempre voy a tender a hacer las prácticas de vez en cuando. Y hacerlas de vez en cuando lo que implica es que yo nunca voy a tener una consistencia. Esa es otra limitación. Muchos de los educadores mencionan que ellos eligen cuándo hacer un tipo de práctica. Por ejemplo, cuando los niños llegan del recreo, respiramos. Cuando el maestro identifica que el niño está un poco alterado, descompensado, etcétera, pues entonces el niño se mueve hacia un espacio de silencio, de tranquilidad, etcétera. Pero quien lo está identificando todo el tiempo es el maestro. Entonces, si el maestro tampoco ese día no tiene tiempo, pues no se hace la práctica. Y eso es una limitación, porque tenemos que ser consistentes. Si siempre que regresamos del patio vamos a respirar, pues es todos los días. Aunque maestra esté cansada, aunque maestra se le olvidó, alguien debe recordar que vamos a respirar. Las actividades multisensoriales no deben ser de un solo día. Las actividades de juego no deben ser solo los viernes. El juego es parte de las enseñanzas que nosotros debemos integrar. Otra limitación es la falta de apoyo administrativo. Podemos tener tal vez 10 maestros. De esos 10 maestros, 2 integran las técnicas de mindfulness. Y a la parte administrativa, ¿verdad? A la supervisión, no le parece mal porque está teniendo resultados. Pero no es sistemático, no es organizado, no hay una estructura, no hay una guía desde la dirección para que todos estemos practicando el mindfulness. Yo quiero añadir algo ahí, porque cuando no estamos todos sintonizados, hablando de
¿verdad? De que estamos en un programa de radio. Cuando no estamos todos en armonía, sintonizados en la misma órbita, en la misma línea, practicando algo que forma parte de nuestro sistema, eh, no se entiende la importancia. Correcto. Y cuando vienen los momentos de crisis, lo primero que se va a cortar es lo que precisamente más beneficio nos trae. Porque no se entiende, porque no forma parte de mi rutina, de mis creencias, de mi sistema, de mis hábitos. Y por eso es que es tan importante que todos los, todos los jugadores, Todos ¿no? los jugadores, correcto. Todos los jugadores formen parte del equipo y a nivel, ahora, como entrando un poquito más en temas de liderazgo, de cultura organizacional escolar, todo el mundo esté en la misma órbita y sepamos por qué estamos haciendo esto. Correcto. Que esto no es como mencionabas en el segmento anterior, que ocurre mucho en el sistema de enseñanza público. Queremos seguir probando estrategias, técnicas, proyectos, programas, todo desarticulado, todo incoherente, todo sin una continuidad. Y eso lo que produce es que no tengamos buenos resultados ni beneficios para la comunidad escolar. Correcto, totalmente de acuerdo. Y es importante destacar que no tiene que haber un maestro de mindfulness, porque eso es otra cosa. Nos ponemos bien creativos y entonces ahora queremos un maestro de mindfulness. No tiene que haber un maestro de mindfulness. Todos los educadores tienen la capacidad de aprender las técnicas de mindfulness enfocadas en los niños y no es requerido tampoco tener una clase que sea de mindfulness. Esto nosotros lo podemos integrar en matemáticas, en ciencias, en estudios sociales. Es totalmente en la manera en que nosotros logramos identificar esos momentos en donde los niños necesitan o deberíamos promover la práctica. Otra limitación importante es el desconocimiento. Y yo creo que esa la deberíamos poner en highlight. El desconocimiento. ¿Por qué el desconocimiento? Porque como comenzamos la entrevista de hoy, muchas personas asocian el mindfulness con religión. Y si tu escuela está integrando técnicas de mindfulness, si tu colegio integra técnicas de mindfulness, lo primero que ustedes tienen que hacer es orientar a los padres. Tiene que haber una orientación al inicio del año escolar, indicándole qué es el mindfulness y por qué se están integrando esas técnicas. Y a la misma vez darle estrategias a los padres de cómo pueden continuar la práctica en sus hogares. De esa manera nosotros vamos a lograr el círculo, ¿verdad?, que decimos, de escuela, familia, comunidad, todos trabajando para promover una crianza consciente y sostenible en nuestros niños que van a ser jóvenes y luego van a ser adultos. ¿Existe algún riesgo cuando vemos el mindfulness como una solución universal a todos nuestros problemas o retos de aprendizaje y conducta, como la receta fácil y mágica? Sí, la realidad es que cuando los estudia, esto no sustituye, y esto es bien importante, esto no sustituye diagnósticos, esto no sustituye algún tipo de comportamiento extremo, indicadores de ansiedad, indicadores de depresión, todo lo que pueda ser crónico que el niño esté demostrando no se resuelve con el mindfulness. Sí, es una herramienta adicional, es una técnica para que ellos puedan lograr esa autorregulación, mantener la atención en el momento que están viviendo, en las sensaciones de su cuerpo. La intención es que pueda ser una atención sostenida. Así que no solamente una atención de momento que tú me estés mirando ahora, sino de que podamos sostener esa atención. Pero ya cuando el estudiante está presentando otros síntomas, pues nosotros tenemos que hacer los pasos correspondientes. No sustituye terapia psicológica o cualquier otro tipo de apoyo educativo o emocional que los estudiantes reciban. De hecho, otra cosa bien importante, nosotros promovemos que si el estudiante de primera vez no quiere participar de alguna de las actividades, las que son un poquito más
no quisiera decir complejas, pero las que son un poquito diferentes para ellos, como es la respiración. Si el estudiante no quiere participar, nosotros debemos respetarlo. No hay problema, quédate aquí sentadito, nosotros vamos a hacerlo. Si tú te sientes bien en integrarte más tarde, lo puedes hacer. Y lo dejamos a él que pueda asimilar ese proceso de que eso es algo distinto para él. Ya a medida que sigue pasando el tiempo, claro, volvemos. Si la práctica se vuelve consistente, va a llegar el momento que el niño se va a integrar, porque le va a interesar. Si lo obligamos, pues perdemos. Porque toda práctica que es obligada no va a tener los resultados que nosotros estamos buscando. Sí, eso ni con los niños, ni con los adultos, ni con nadie. A nadie que uno le obligue a hacer algo, la respuesta automática es no. Exactamente. Nada impuesto, nada obligatorio, por ahí no es el camino. Ni con niños ni con adultos, bien importante. Totalmente. Si tú tuvieras que dejar un mensaje clave para las escuelas, para los padres, ¿qué es lo más importante que tú crees que ellos deberían entender sobre el mindfulness en los niños? Pues mira, creo que lo hemos estado reforzando durante toda la entrevista, pero que ellos puedan entender, el mindfulness no se utiliza para que el niño se porte mejor. Tampoco es algo punitivo, donde le decimos, pues vete a respirar. Si no es el time out. Exacto. No es el time out. Exactamente. Sino que es una estrategia, son técnicas donde el niño va a lograr identificar dónde están esas emociones y cómo va a poder autorregularlas. Para eso el proceso, el entorno en el cual él aprende la técnica tiene que ser agradable. Tiene que ser algo natural, debe ser algo de diario, no algo impuesto. Tiene que, igual la parte del descubrimiento, ese autodescubrimiento, volvemos a la mente de principiante, donde la curiosidad sea quien lo acerque a practicar esa técnica. Y así él mismo va a ir experimentando cuáles son esos beneficios y esos resultados y lo va a seguir haciendo. Así que básicamente es darle la oportunidad a los estudiantes, pero no solamente a los estudiantes, el adulto, dése la oportunidad de conocer un poco más de estas técnicas, póngalas en práctica, salga a la naturaleza, tenga contacto con la naturaleza, escuche un poco más las cosas que ocurren a los sonidos que tenemos a nuestro alrededor, no el ruido, los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Enseñemos a nuestros niños a apreciar lo que tenemos alrededor, las personas, la gratitud es otro valor que trabajamos en el mindfulness para niños, cómo los niños son agradecidos, aprenden a ser agradecidos desde pequeños por las simples cosas. Así que es un trabajo en equipo. No le demos la responsabilidad total a los niños de aprender a cómo trabajar con sus emociones. Nosotros tenemos un rol bien importante. Y como tú bien mencionaste, si como adulto todavía no ha trabajado sus emociones, nunca es tarde. Es momento de comenzar a trabajarlas. Laura, ¿dónde podemos conseguirte? ¿Tus redes sociales? Sí, pues me pueden conseguir en activelearning.leadership, eso en Instagram. Me pueden conseguir en LinkedIn como doctora Laura Navarro o al 787-428-5048. Laura, queremos agradecerte toda la información que has compartido con nosotros hoy. Bien importante que nos sigan en nuestras redes sociales de Mar Educados, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Nos pueden escribir a info@mareducados.org. Muchas gracias. Gracias a ti.